Vamos a, vamos a escuchar el trabajo de Rita Beatriz Morrone y Javier García Fronti, ambos de la ciudad de La UNA, factores determinantes en la supervivencia de pymes argentinas, análisis descriptivo de la encuesta PYME 2020-2021. Bueno, ahí se escucha. Ahí. Hola. Yo grito, entonces quiero hablar despacito para no perder. Ahí algo se escucha. Bueno, les cuento un poquito. La idea de este trabajo era encontrar cuáles son los factores de supervivencia de una pymes, ¿sí? Entonces, un poco por esa idea fue la elección de el periodo COVID. Era buscar un momento de crisis y ver cuál es la evolución de las pymes. Obviamente los datos, el seguimiento fue hecho desde lo que va del 2017 hasta el día de hoy, ¿sí? Si bien ahora me voy a concentrar solamente en el periodo del cual dije, ¿sí? El objetivo básicamente es decir, bueno, a partir de esta crisis ver qué pymes sobrevivieron, qué pymes tuvieron una mala performance y qué características tenían, ¿sí? Si bien un poco uno sesgado por algunas, o sea, ya esto se viene estudiando en la literatura, pero bueno, se seleccionaron datos y dijimos, vamos a ver qué nos cuentan estos datos. Entonces, les comento un poco cómo es la encuesta PYME, ¿sí? Esta es una encuesta que hace ENAC, que es una asociación de empresarios argentinos para el desarrollo. Es una encuesta que se hace trimestralmente, abarca entre 500 y 1000 respuestas, de los cuales el 60-70% corresponde a los socios de ENAC, ¿sí? El resto son otros dueños pymes que se van sumando, algunos se hacen socios, otros no. De eso sí hice una selección de aquellos que regularmente contestan la encuesta. ¿Por qué? Porque quería hacer el seguimiento trimestral de un grupo que sea heterogéneo a la vez y que tenga continuidad. Si bien los resultados no difieren mucho del grupo control, ¿no? Entonces acá lo que se hace es una encuesta trimestral, son 40 preguntas, son todas de respuesta cerrada. ¿Qué es lo que se les pregunta? Bueno, parámetros sobre el estado financiero, sobre el estado de la pyme, preguntas de coyuntura, preguntas de expectativas, ¿sí? En total son 40. De esto, bueno, la población que se utiliza siempre tomamos un 40% del sector industrial, acá hay un 25% de comercio y el resto pertenece a servicios, ¿sí? Entre los tres los evalué en grupo y los grupos por separados, donde no hay diferencias significativas para este objetivo. Entonces, vamos a tomarlo todo como un solo grupo. Bueno, ¿y qué variables son fundamentalmente las estudiadas? Las separamos en 4 grupos, ¿sí? Por un lado están las que hablan del perfil de la empresa, que acá lo que se toma es la antigüedad y lo que es el tamaño. Como indicador de tamaño tomamos el nivel de empleo, ¿sí? Por otro lado, variables que hablan del estado de la empresa. Acá seleccioné el nivel de capacidad operada, el desempeño en volumen, la estrategia de costos y la rentabilidad, ¿sí? Que fueron las que más correlación tenían, por un lado es algo intuitivo y por el otro lado las que más correlación presentaban. En cuanto a las variables financieras, estructura de financiamiento, propósito de financiamiento, cuál es el nivel que cada pyme se endeudaba y los desbalances del flujo de fondos, ¿sí? Que es un índice, se tomó a partir de ellos
contestaban días promedio de cobros y días promedio de pago. Aparte de esto, otras variables sí se tomaron porque fue relevante en la búsqueda, o sea, era repetitivo su aparición, que eran las medidas de innovación y el uso de TICs. ¿Sí? Como fue bastante relevante, entonces, bueno, las agrupé en otro grupito más. Bien, vamos primero a ver qué es lo que nos dice el periodo, ¿sí? Acá yo tomé desde el primer trimestre del 2020 hasta el cuarto del 2021, ¿sí? Este grupo se seleccionó de aquellos que habitualmente contestan la encuesta. Entonces, acá si uno ve estos gráficos, ¿sí? Los box plot, en cuanto a los datos, vamos a empezar viendo la rentabilidad, ¿sí? A partir de eso vemos qué es lo que pasa con las otras variables. En 2020, que es algo esperable, sí se nota que hay mucha variabilidad en la distribución de la variable, ¿sí? Que es propia de la etapa de crisis. O sea, esto fue marzo, cuando fue el auge de la pandemia. Mucha variabilidad, la mediana fue menor. Bueno, ahora vamos a ver un gráfico de torta donde la gran mayoría inicialmente tiene rentabilidad negativa, ¿sí? Una mediana que está por debajo de cero, ¿sí? Que era esperable. Eso en la etapa del 2020. Lo que llama la atención en este grupo es que empezando el 2020 empezamos con un 6% de pymes que no están operativas y al cuarto trimestre llegamos a un 21%. Entonces, ¿qué pasa con ese grupo? ¿Había algo que me decía que podía llegar a caudicar por una crisis? En realidad, al final les cuento, sí lo había, porque en el periodo anterior ya tenían factores. Pero bueno, vamos a empezar por ese grupo, los que cayeron y los que no. Ahora, si miramos el 2021, vemos que hay una mayor adaptación, ¿sí? La variabilidad es menor, la mediana está en torno al punto de equilibrio. El 2021 tomamos en cuenta que son las que sobrevivieron, ¿sí? Acá en este grupo ya no están las que dejaron de estar operativas, que fue un 21% se perdió. Bueno, vamos a ahondar un cachito más. Y acá es lo que les decía, ¿no? Si yo me paro en el 2020, yo veo que hay un 64%, casi 65% de movida con rentabilidad negativa. No me dice nada ese número inicial, porque es el inicio de la pandemia, ¿sí? De esto muchos recuperan. De las personas que en este grupo llaman la atención son el grupo que queda sin operar, que inicialmente es del 6%, y el grupo que desconoce lo que pasa. Hay un grupo que no sabe, no contesta su rentabilidad, su desempeño, no sabe, no contesta sus costos. O sea, había grandes falencias en lo que era la gestión en ese grupo. Y después hay una mínima parte que tiene una rentabilidad positiva, que es del 3,6, o sea, los dejamos no relevante para lo que queremos buscar. Si uno mira este 6% que se convierte en el 21, a ver, ¿qué características iniciales tiene? Bueno, todas eran empresas menores de 15 años, todas, entre 5 y 10 años la mayoría. Todas tenían estaban entre 10 empleados y menos de 20. Eran tamaños muy chiquitos. Todas tenían problemas de, bueno, innovación ni hablar, tenían grandes fallas tecnológicas, de hecho mucha dificultad para poder encarar lo que es la venta virtual, lo que es el trabajo remoto. Había algunas pymes que manifestaban que tenían dificultades con internet a ese punto. Y las que no tenían tantas dificultades del resto de este grupo manifestaba que no estaba en condiciones de hacer inversiones tecnológicas. En este momento ni siquiera en condiciones de capacitarse. Otra cosa que acá, que no está, pero que sí saltó en la encuesta, que de este porcentaje, la mitad de estos tenían, de los gerentes, nivel secundario de educación. ¿Sí? Eso era otra de las características que no así se veía en el grupo que sobrevivió. Esta es la primera impresión, ¿sí?
Y otro problema también que acá saltaba, que no estaban capitalizadas. Todas, algunas por conocer su historia y algunas por los cuestionarios previos, no contaban con una capitalización adecuada. O sea, si uno miraba el periodo anterior, ¿sí? 17-19, ya había endeudamiento para costo fijo. Ya no calificaban a nivel bancario, no tenían buena calificación y ya había desconocimiento de parámetros. O sea que no es la pandemia solamente, son factores que se vinieron gestando previamente, en todos coincidían. Bien, ¿qué pasa si miramos el 2021? Bueno, el 2021 hay casi un 70% que se adapta a esta situación, que fueron aquellos que estaban capitalizados, o sea, toleraron la primera fase de rentabilidad negativa, pero tenían calificación crediticia, hicieron innovaciones tecnológicas la mayoría, de hecho cambiaron su forma de operar. Aparte de eso, eran empresas que ya tenían experiencia en otras crisis, ya había una adaptación previa. Acá es un poquito esto trae todo lo que es la teoría poblacional, ¿sí? En realidad, en una población de empresas viene una crisis y ¿quién sobrevive? Bueno, aquellos que tengan mayor adaptación, ¿sí? Por eso son las de mayor tamaño, las de más de, en realidad eran entre 15 y 20 años la mayoría de estas. Y otro tema que, además de estar capitalizadas, siempre mantenían una financiación con una estructura mixta. Si bien tenían fondos propios, pero tenían acceso a crédito bancario. Después vamos a ver que la mayoría incluso de los que requirieron endeudarse fue para fines de inversión, no fue para costo fijo, ¿sí? Como el grupo que falló. A todo esto, pese al 2021, hubo otro porcentaje que sigue desconociendo la situación, que no sabe, no contesta, sobre todo en preguntas donde uno es más estricto, que se le hace una pregunta dura en cuanto a cuál es tu rentabilidad, cuál es el costo, cuánto. Bueno, las respuestas fueron bastante difusas, ¿sí? De lo cual marcaba un perfil en donde la gestión financiera era deficiente. Y cuando llegaban a la pregunta, ¿pero usted cree que necesita asesoría financiera? Bueno, no había ni conciencia de eso. O sea, no necesitan. Pero después uno veía el perfil y decía, bueno, préstamos, porque no había una estructura mixta, era préstamo de financiera, alto costo para pagar costo fijo, y no había tampoco conducta de endeudamiento, o sea, no había conciencia en ese grupo que es el que tuvo peor performance en 2021. Bien, ese es el panorama general. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero ver qué es lo que sucede con la estructura financiera de estas empresas? ¿Sí? Yo quiero ver a ver qué necesidad de endeudamiento tuvieron. Bueno, acá, ¿qué pasa? Acá hay un grupo bastante importante que no requiere, esto estamos hablando de los que se adaptaron, ¿sí? No los que no se adaptaron. El 20% que cayó en el 2020, estos ya no están en este grupo. De los que quedaron en 2021, acá hay un 53% que, si bien no necesita endeudarse, sí tiene financiación bancaria y propia, pero con fines de inversión, o reposición de capital de trabajo, o refinanciación de alguna deuda de manera estratégica. En cambio, hay casi un 48% que acá yo lo que hice fue clasificar la causa de endeudamiento, ¿no? Hicimos una escala que va del 1 al 8, de 1 a 3, digamos, es para inversión, el 1, 2 para reponer capital de trabajo, 3 refinanciación de deuda, y a partir de 4 ya es lo referente a costo fijo, salarios, impuestos, costo fijo, hasta 8 que es para seguir operando, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esto, ¿qué dice? Bueno, si yo miro, si ven en el gráfico que ustedes tienen de la derecha, en el gráfico de barras, que está desde el 0 al 4, los rojitos son fuentes bancarias, acceso a fuente bancaria. A medida de que va aumentando la gravedad del propósito del endeudamiento, son empresas que ya no califican.
y donde empieza a haber más, o sea, si bien la estructura mixta se va perdiendo para terminar en una estructura de fuente no bancaria, o sea, estamos hablando de alto costo financiero. ¿Sí? En cambio, las barras 0, 1 y 2, las 0 no requieren, pero estos están invirtiendo, estos están haciendo algo diferente. El 1 está reponiendo capital de trabajo, el 2 está haciendo alguna estrategia, ¿sí? No va a sufrir tanto las consecuencias. Del 3, 4 y todos en adelante, ahí ya vemos que ya estos son solamente financiación de financiera, como quien diría. Acá también hay coincidencia en lo que es las características, y menores a 15 años son aquellos que tenían, que no era tan mixta la financiación y que estaban cubriendo costo fijo, no estaban inicialmente capitalizados. Ya había antecedentes en encuestas previas, en 2017-19 ya esto era visible, había desconocimiento de las variables, no ahora, pues uno dice, bueno, están en época de crisis, uno no sabe hasta que se estabiliza. En la encuesta 2017 a 2019 no había tampoco, o sea, era muy difuso la información. Innovación parcial, parcial digamos para abajo, era nula a muy poquito. ¿Qué plan de la internet estamos hablando? O sea, nada. El resto no, el resto hizo inversiones de otro tipo. Y bueno, estos ninguno calificaba, ¿no? De hecho, había una pregunta cuando ellos si estaban enterados por ahí de alguna ayuda gubernamental, no estaban ni enterados, o sea, no sabían qué posibilidades podían tener. Y aparte de eso, decían que no necesitaban asesoría, ¿no? Bien, vamos ahora a ver un poquito el estado de esto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando miramos el nivel de capacidad operada de estos mismos? En el 2020 hay algo muy marcado, ¿no? Y que si uno mira desde el primer trimestre, estamos hablando del gráfico de la izquierda, ve que empezamos con capacidades o sea, nivel de capacidad del 10 y no supera el 50% al cuarto trimestre, ¿sí? Es lógico porque el primer trimestre es cuando fue el boom, donde tuvieron que reinvertirse, ahí hicieron algunas inversiones y hubo un grupo que en el cuarto trimestre ya por lo menos está el 50% operativo. Obviamente que esto ahora lo vamos a ver cómo se relaciona con la rentabilidad que tuvieron y muestra también los box plot demasiada variabilidad. Para el 2021 hay algo diferente, o sea, la mediana se estabiliza en el 60%. Si bien vamos del 30 al 50, estamos debajo de lo óptimo, pero ya hay una mediana que está en el 60. Si esto lo seguimos hasta la línea de hoy la mediana está en el 70, ¿sí? Estas mismas empresas que lograron sobrevivir. Bien, vamos a ver cómo esto se relaciona con la rentabilidad. Si yo enfrento las dos variables, ¿qué es lo que sucede? Bueno, para el 2020 es muy claro que la rentabilidad, el punto de equilibrio recién en el 50 es donde lo encuentro, que es el gráfico que yo lo estoy viendo para allá, ustedes lo ven para allá. Fíjense en el que dice en el gris, que es del 0,0 punto de equilibrio, recién en el 50%, ¿sí? Que es bajo, pero bueno, estamos hablando de la época del 2020, ¿sí? Aquellas pocas empresas que al principio habíamos visto que habían tenido ese 3% rentabilidad positiva, estaban trabajando al 90%, ¿sí? Estas son rubros que se beneficiaron con el COVID, o sea, es un grupo que tiene características diferentes. ¿Qué pasa para el 2021 con este mismo grupo? Bueno, acá cuando van recuperando capacidad operada, que ya va del 30 al 70, el punto de equilibrio se estabiliza en el 50. ¿Sí? Para el 2021 ahí está. Aquellos que están por encima del 50 ya tienen rentabilidad positiva, ¿sí? Que son aquellos que invirtieron en los primeros trimestres. Esa es la gran diferencia. Esto lo seguimos a la línea de hoy. Estas mismas empresas sobreviven actualmente y la media va entre 60 a 70. Algunas pocas un poquito más todavía. Bien, entonces, como consecuencia de esto, a ver, lograron llegar a ese 50 en ese momento, 60% de capacidad operada.
¿Qué características tenían? Vuelve a repetirse acá, la capitalización, ya es figurita repetida, la ayuda gubernamental, o sea, eran pymes informadas que calificaban, que estaban ordenadas, ¿sí? Todas ellas hicieron medidas de innovación, todas tenían manejo de TICs, todas tomaron deuda, pero no tomaron deuda para costo fijo, tomaron deuda para inversión la mayoría, algunos para reponer capital de trabajo y muy poquitos de ellos para refinanciar a modo estratégico, ¿sí? Eso es un poquitito la conclusión de esta parte, ¿sí? Después de esto, bueno, vamos a mirar qué más pasa, a ver si estas variables se repiten. Vamos al desempeño en volumen y después vemos cómo esto se relaciona con la capacidad operada. El desempeño en volumen, obviamente que para periodos del 2020 no esperemos gran cosa, esperemos que lo real fue que no hubo desempeño, cayó. De hecho, el 50% estuvo entre 0 y menos 40, ¿sí? Muy poquitos superaron. Ahora, sacando el grupo que cae en 2020, aquellos que se adaptaron logran recomponerse elevando por un 10 al 20% en el 2021, ¿sí? Esto lo logran, ahora vamos a enfrentar esta variable con capacidad operada, lo pueden lograr a partir de ese 50% de capacidad. Aquel que tenía menos de ese 50 cae, quedó en el camino. Bueno, 2021, acá lo pueden ver que está, la mediana se mantiene ahí. Acá el 50% está entre el 0 y el 20, pero la mediana ahí aparece. Bueno, acá era lo que yo les dije. La capacidad operada tiene que ver, ese aumento del 10-20 tiene que ver con ese 50 de capacidad. Otra cosa que llamó la atención, esto es más de lo que les conté, lo que les dije recién, el tema de los costos. Obviamente, estos que elevaron la capacidad, que superaron, hay una compensación con un aumento entre el 10 y el 30. Si vamos a mirar cómo se dan las curvas, en 2021 vemos que hay elevación de costos, pero tolerable hasta el 30%. Aquellos que elevaron por encima del 30%, salvo que tengan capacidades del 80-90, no podían sostenerlo, ¿sí? Esa es otra de las características que saltó. Si yo esto lo enfrento con capacidad operada, vemos que para el 50, entre el 20 y el 30 era suficiente para compensar. Y también esto coincidía con la inflación trimestral que ellos acusaban, ¿eh? O sea, estamos hablando de aumento de costos, pero en realidad había gestión, porque era similar a lo que ellos contestaban en inflación en expectativa y en percepción de la inflación. Bien, entonces, resumiendo, y para así ya definimos a qué llegamos con todo esto, llegamos a esto, que evaluando todas estas características, hay cosas que se repiten: antigüedad, tamaño, capitalización, nivel de gestión estratégica, estructura de financiamiento e innovación. Esto se repite, ¿sí? ¿En qué punto todo esto se da? Se da en aquellas empresas que sobreviven, que mantenían más del 50% de la capacidad operada, que se endeudaban con fines de inversión y reposición de capital de trabajo, y además de esto, que podían compensar aumentos de volúmenes de venta. Y acá están los factores que es los que estábamos buscando, que eran antigüedad de la empresa, es algo que fue muy marcado, tamaño de la empresa, nosotros lo vimos a través del nivel de empleo, la capitalización, esto era muy visible en el periodo previo. Si bien eran conscientes de esto, pero el periodo previo era lo que los delataba. El acceso al crédito bancario también fue un factor relevante, o sea, era el acceso, y más que nada eso, y la calificación crediticia, que también acá entraba el tema de qué tan prolijos realmente se presentaban. El otro punto final de la estructura era que la mayoría que sobrevivió mantenían estructuras mixtas, con fondos propios, bancarios y otros. Había un equilibrio y existía una gestión financiera.
Y algo que también fue importante, que no fue pensado para este estudio, pero que hubo que incorporarlo porque sí llamó la atención, la capacidad de innovación tecnológica. Ellos, en todo se repite que fue productivo porque es lo que les dio la adaptabilidad. Así que bueno, las conclusiones son que aquellas pymes que lograron superar la crisis son las que tenían todos estos factores a favor, que es relevante verlo, y a futuros trabajos la propuesta es a partir de esto hacer un trabajo donde se haga un modelo logic para ver qué probabilidad hay de supervivencia o no. Si esto va a ser la base en realidad para un modelo matemático de supervivencia, espero traérselos el año que viene. Así que bueno, muchas gracias. Hola, muchas gracias, Ripa. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Mira, algo, me encantó el trabajo, algo sobre lo que vengo trabajando también con mi tesis doctoral, así que mañana en el viaje a Talapaya te aburro. No, ¿cómo definiste operativamente el concepto de fracaso? ¿Directamente porque cerraron las puertas, porque no vendieron, se les cayó el quit, quiebra? O sea, son aquellos que quedaron inoperativos, eso por un punto, y aquellos que no pudieron sostener sus costos fijos. Por eso, pero realmente 2020 cerraron sus puertas, cerraron, o sea, cerraron sus fue directamente el quiebre. Ok. Después, para lo que es los mejores adaptados y los que no en 2021, aquellos que podían sostener costo fijo y aquellos que no. Y todos los datos relacionados a capacidad, porcentaje de capacidad operativa, todo eso sale de la encuesta, no vieron ni un balance. No, todo esto es de la Ok. encuesta. O sea, la encuesta es no solo de estos periodos, Sí, comparando desde el 2017, ok. que es lo que venían, y había una coherencia. O Ujú. sea, pero todo a partir de los datos de la encuesta. Sí, sí. Perfecto, gracias. ¿Qué tal? Estuvo bueno el trabajo. Tengo dos consultas. Estuve viendo recién, porque no es una encuesta con la que trabajo habitualmente, pero estuve viendo la diagramación. Dos preguntas. ¿Cómo trabajaste la no respuesta? O sea, los datos faltantes, estamos, bueno, en realidad lo que tenía datos faltantes, sobre todo era aquellas preguntas de tipo financiero, de estructura financiera, donde en esa situación hubo que descartar el dato, porque no, si no me alteraba la muestra. No así datos faltantes de expectativa que no afectan este tipo de respuesta, pero a ver, una encuesta de 700, por eso depurando quedaron 500 respuestas. Bien. Ese es el promedio, pero el dato faltante en ese sector de la encuesta sí fue pronunciado y eso no fue considerado para tomar el resto de las variables. O sea, directamente se eliminó ese dato. Ok, y en relación a cuando vos categorizás y pones en una otra, ¿qué pasaba cuando había personas que, o sea, que capaz entraban en la categoría 0 y 3? ¿Cómo la trabajaste? ¿La repetiste o la pusiste en la 0 o en la 3? Espérate, en lo que hablamos del endeudamiento, en esta encuesta, ellos en realidad, después eso lo modificamos, solamente contestaban todo de lo que ellos se endeudaban. Si ellos me dicen para reponer capital de trabajo, pero después aparece costo fijo, el costo fijo era el que se tomaba. O sea, el de mayor gravedad siempre, porque podían seleccionar distintas respuestas. Había algunas que eran coherentes, como así también los que tenían buena adaptación eran a lo sumo inversión y capital de trabajo. Pero había los que no, te dabas cuenta que ponían sí, capital de trabajo y después costo fijo y después algún otro para seguir viviendo te ponía, para seguir funcionando. Bueno, ese era el que notabas que había incoherencia en el tipo de respuesta, que no tenía noción del parámetro, por ejemplo, tenía percepción de que le habían aumentado los costos, pero después no coincidía con la rentabilidad, no había lógica en la percepción, más que nada. Bueno, ¿Eh? muchas gracias, Rita. Bueno, a continuación